En aquella época, Luana tenía 78 años y vivía sola en una pequeña casa de 2 pisos en la esquina, en una calle tranquila de un barrio antiguo de la ciudad. Sus días se confundían entre el olor del café pasado por la mañana, la vajilla cuidadosamente lavada y los largos silencios que resonaban en las paredes repletas de portarretratos. Viuda desde hacía más de una década, y con sus hijos distantes por circunstancias que el tiempo impuso, Luana había aprendido a convivir con la ausencia, pero nunca a aceptarla. Las mañanas transcurrían frente a la estufa. Por lo general, las tardes las pasaba caminando despacio por el parque, donde casi nadie notaba su presencia, ni siquiera los pájaros que volaban libres entre las altas ramas. Fue en una de esas caminatas, una tarde de otoño fría y húmeda, en la que las hojas caídas formaban una alfombra ocre sobre el suelo, que algo diferente llamó su atención. Cerca de un banco de madera oscurecido por la lluvia y el tiempo, reposaba una pequeña jaula oxidada. Dentro, inmóvil, se encontraba un loro con una apariencia tan abatida como Luana misma se sentía. Las plumas, que antes probablemente lucían colores vivos, ahora estaban opacas, casi sin brillo. La mirada del animal, quieta y distante, revelaba una tristeza que solo quien ha conocido la soledad profunda podría reconocer. Se agachó, lo observó por un rato, y sin saber exactamente el motivo, sintió que aquel encuentro no era casual. Luana no pensó demasiado. Aun cuando comenzó a caer una llovizna fina, tomó la jaula con cuidado, como quien transporta algo demasiado frágil para el mundo. El loro, pese al contacto repentino, no se movió. Ni un piar, ni ninguna reacción, como si hubiera desistido de ser pájaro. Al llegar a casa, improvisó un rincón para él en la terraza cubierta, apartó unas macetas, limpió la jaula con esmero, puso un poco de agua fresca y cortó algunas frutas. «Te llamarás Tito», dijo en voz baja, casi como si preguntara si él aceptaba el nombre. Él permaneció allí, inmóvil, con la mirada fija en algún punto que solo él parecía ver. Aún así, Luana le habló como si lo oyera. Le contó sobre el clima, sobre las recetas del día, sobre la nostalgia de tiempos en que la casa estaba llena. Los primeros días fueron de espera y observación. Tito seguía callado, encogido en su rincón, rechazando las frutas e ignorando los intentos de acercamiento. Luana, sin embargo, era paciente, quizás porque conocía bien el lento ritmo del dolor. Decidió incluir música en su rutina. Una tarde de sábado, retiró la capa polvorienta del piano que no se tocaba hacía años y dedilló algunas melodías sencillas, aquellas que su esposo solía interpretar en las perezosas mañanas de domingo. Era un sonido dulce, algo tembloroso, pero lleno de recuerdos. Tocaba y espiaba a Tito por el rabillo del ojo, en busca de cualquier señal, de cualquier mínimo movimiento. Pero él permanecía inmóvil. Aún así, ella no desistió. Siguió tocando, y hablando, y cuidando, como si, en cada gesto, le dijera al pequeño pájaro: «Yo también he estado allí». En una de esas frías mañanas, mientras limpiaba cuidadosamente la jaula de Tito con un paño húmedo y agua tibia, Luana percibió algo extraño entre los hierros torcidos y oxidado. Un pequeño papel doblado, atrapado en una grieta casi invisible. Con manos temblorosas, lo sacó con delicadeza y desplegó el mensaje. La caligrafía era firme, pero cargada de emoción. «Lo siento, Tito. Espero que alguien te cuide como yo no pude. Adiós». Aquellas breves palabras en español la golpearon como un doloroso susurro. En ese instante, Luana comprendió que Tito no había sido simplemente olvidado. Alguien lo había dejado atrás. Alguien que, en el fondo, aún se preocupaba. El papel permaneció sobre la mesa de la cocina durante días, como una herida abierta. El hallazgo despertó en Luana algo que hacía tiempo yacía adormecido.
el deseo de entender, de buscar sentido, de hacer más. Tomó una foto del mensaje, otra de la jaula y de Tito, y escribió un breve texto en las redes sociales, aquellas que usaba únicamente para ver recetas y fotos antiguas de familia. Contó, en pocas líneas, cómo había encontrado al loro y cómo éste parecía cargar un dolor que no sabía cómo curar. Lo que no esperaba era la repercusión. En menos de 2 días, cientos de comentarios comenzaron a aparecer. Gente deseando ayudar, compartir historias similares, enviar consejos para el cuidado de aves. Pero un comentario llamó la atención. Ese es Tito. Fue mío. ¿Podemos hablar? El perfil pertenecía a alguien llamado Eduardo. El corazón de Luana se aceleró, y con manos sudorosas respondió sin saber exactamente lo que estaba a punto de suceder. Eduardo apareció al día siguiente. Era un hombre de mediana edad, de vestimenta sencilla, barba de pocos días y ojos marcados. No por el tiempo, sino por las pérdidas. Cuando Luana abrió la puerta y lo vio parado en la acera, sosteniendo un pequeño sobre en sus manos, supo de inmediato que aquel era el antiguo dueño de Tito. Se sentaron en la terraza y la conversación se inició con largos silencios, interrumpidos únicamente por los sonidos del barrio. Él contó que había criado a Tito desde que era un polluelo, después de haberlo rescatado herido en la puerta de un bar. Durante años, el loro fue su único amigo, especialmente en los peores momentos, cuando perdió su empleo, su casa y finalmente la esperanza. Con lágrimas contenidas, Eduardo explicó que abandonar a Tito no fue un acto de crueldad, sino de desesperación. Creía que dejarlo en un parque concurrido aumentaría las posibilidades de que alguien lo encontrara. Poco sabía él que el destino lo pondría en las manos adecuadas. Luana escuchó todo con atención, y cuando Eduardo terminó, simplemente dijo: «Tú aún eres importante para él». Tito, que había permanecido en silencio desde el inicio de la visita, movió levemente la cabeza al escuchar la voz de Eduardo. Fue un gesto casi imperceptible, pero para ambos significó mucho. Eduardo se acercó despacio, se arrodilló junto a la jaula y dijo apenas: «Hola, mi amigo». En ese momento, Tito emitió un sonido débil, algo entre un siseo y un silbido, claramente dirigido a él. Era la primera vez que reaccionaba ante alguien. Luana, observando de cerca, sintió un nudo en la garganta. No era solo el loro el que estaba roto. Había algo en los tres, Tito, Eduardo y ella, que se había fracturado con el tiempo y que, de alguna manera, comenzaba a recomponerse en ese reencuentro inesperado. En los días siguientes, Eduardo empezó a visitar a Luana con frecuencia. Traía frutas que a Tito solían gustarle, antiguas historias y una manera callada pero atenta de estar. Poco a poco fue sintiéndose parte de ese pequeño universo silencioso que Luana había construido alrededor del pájaro. Juntos compartieron el cuidado de Tito, ajustaron la jaula, compraron juguetes nuevos, estudiaron sobre nutrición de aves e intentaron recordar las palabras que él solía repetir. Tito, por su parte, comenzó a dar pequeños signos de vida. Primero se meció levemente en su percha. Luego soltó un tímido silbido mientras Luana tocaba una melodía en el piano. Por fin, en una tarde nublada, murmuró la primera palabra que los hizo mirarse con asombro y alegría: «Edu». Fue un momento sencillo, pero cargado de emoción. La voz ronca y arrastrada del loro llenó la sala con una esperanza que ambos pensaban haber perdido. Luana sonrió, como no lo había hecho en mucho tiempo, y Eduardo tuvo que apartarse para contener las lágrimas. Aquello no era solo un ave volviendo a la vida, era la confirmación de que el cuidado, cuando es genuino, tiene el poder de reconstruir lo que parecía perdido. Y fue a partir de ese instante que los tres comenzaron a funcionar como una pequeña familia improvisada.
Lo que antes era un favor o un intento de ayudar se transformó en una rutina acogedora. Eduardo empezó a colaborar en las compras. Luana volvió a tocar el piano con más frecuencia. Y Tito, ya más activo, imitaba sonidos, silbaba melodías y, de vez en cuando, se aventuraba a decir nuevas palabras con una alegría que solo él parecía comprender. Con el tiempo, la historia de Tito dejó de ser únicamente un relato íntimo entre dos desconocidos y comenzó a difundirse por el vecindario. Los niños se detenían en la reja de la terraza para ver al loro cantar y los vecinos, curiosos, traían frutas, juguetes y mensajes cariñosos. Una señora del barrio contiguo donó una jaula más grande. Un joven de la panadería se ofreció a reformar el antiguo soporte donde se depositaba la comida de Tito. La casa de Luana, que antes era silenciosa y olvidada, se fue transformando poco a poco en un punto de encuentro, en un espacio donde las sonrisas volvían a brotar, tímidas como el silbido inicial de Tito, pero auténticas. Eduardo, al notar ese cambio, tuvo la idea de crear un perfil en las redes sociales para compartir el día a día del loro. Tito, el que volvió a cantar, acumuló cientos de seguidores en pocos días, recibiendo comentarios de todos los rincones del país. Impulsada por la respuesta de la gente y por el evidente bienestar que Tito irradiaba ahora, Luana sintió renacer en su interior un deseo antiguo, largamente sepultado por la rutina y las pérdidas, el anhelo de hacer algo que dejara una huella positiva en el mundo. Comenzó a visitar ferias de adopción, a conversar con biólogos y a informarse sobre el cuidado de aves rescatadas. La idea parecía absurda al inicio. ¿Una señora de casi 80 años creando un refugio para aves abandonadas? Pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Después de todo, si Tito había vuelto a la vida allí, quizá ese fuera realmente un lugar capaz de curar heridas. Con la ayuda de Eduardo y de los nuevos amigos que iban surgiendo, Luana empezó a adaptar la casa, a comprar pequeñas jaulas y a construir perchas con materiales reciclados. Y, uno a uno, nuevas aves comenzaron a llegar. La primera en llegar fue un periquito, encontrado en una cajonera de escombros, con las alas cortadas y los ojos asustados. Luego llegó una calopsita dejada en una caja de cartón en la puerta de la casa. En pocos meses, el jardín de Luana ya albergaba más de 10 aves, cada una con su propia historia, sus traumas y sus silencios. La casa, que antes parecía triste, se transformó en un santuario vivo, donde silbidos, chilreos y pequeños vuelos llenaban el aire de sonido y movimiento. Tito, ya suelto en la terraza bajo supervisión, se mostró como un anfitrión nato. Observaba a los nuevos moradores con curiosidad, imitaba los sonidos que hacían y de vez en cuando lanzaba un buenos días arrastrado que arrancaba sonrisas a todos. Luana comenzó a notar que, mientras más cuidaba de aquellas aves, más se llenaban sus propios días de sentido. El impacto de la iniciativa superó todas las expectativas. El perfil de Tito en las redes sociales se volvió un punto de encuentro para personas que también habían rescatado animales o que lidiaban con la soledad, el duelo o la depresión. Luana recibía mensajes emotivos de gente que decía que, al ver a Tito volver a cantar, habían encontrado fuerzas para seguir adelante. Así surgió la idea del Festival Tito, un evento comunitario, sencillo, realizado en el propio barrio, con puestos de adopción, presentaciones musicales y talleres sobre el cuidado de aves. En el primer año asistieron 200 personas, en el segundo casi 1000. La historia del loro triste que recuperó su voz, con amor y paciencia, se convirtió en noticia en periódicos locales y luego en programas de televisión. Y pese a todo ese reconocimiento, Luana nunca alteró su rutina.
Se levantaba temprano, lavaba las frutitas, organizaba las jaulas y se sentaba al piano, siempre con Tito cerca, ahora encaramado en el respaldo de la silla. La transformación de Luana era tan visible como la de Tito. Aquella mujer, de pasos lentos y ojos tristes, ahora caminaba con firmeza, con un brillo renovado en la mirada y con historias que contar. Los vecinos decían que había rejuvenecido, pero ella sabía que no se trataba de eso. Lo que había cambiado era la forma en que se sentía por dentro. El vacío que antes llenaba sus días había dado paso a una rutina repleta de propósito. Descubrió que aún tenía mucho que ofrecer, no solo a los pájaros, sino también a las personas. Jóvenes comenzaron a buscarla para aprender a cuidar aves. Madres llevaban a sus hijos a conocer a Tito y a escuchar a Luana contar cómo él le había devuelto el deseo de vivir. Incluso sus hijos, antes distantes, comenzaron a visitarla con mayor frecuencia, conmovidos por la repercusión de la historia y por la fuerza que ella transmitía. Una mañana, mientras limpiaba una de las jaulas, al compás de las teclas del piano que Eduardo ahora tocaba, arriesgando pequeñas melodías, Luana notó a Tito observando atentamente, con la cabeza ligeramente inclinada. De repente, él extendió sus alas y por primera vez voló durante algunos segundos dentro de la sala, posándose en la repisa más alta. El silencio que siguió fue roto por una salva espontánea de aplausos de dos voluntarias que se encontraban allí en ese momento. Fue solamente un vuelo corto, pero simbolizaba mucho más que simple movimiento. Era libertad, confianza y, sobre todo, vida. Tito había vuelto a volar, y en ese instante nadie tuvo dudas. Todos allí estaban volando con él, incluida Luana. Con el paso de los años, el refugio de Luana se consolidó como un referente en el acogimiento de aves abandonadas. Lo que comenzó con un gesto de compasión en un parque olvidado se transformó en un verdadero movimiento de cuidado y empatía. Tito, ahora con plumas vibrantes y un comportamiento activo, se convirtió en una especie de mascota del barrio, y su canto era reconocido a lo lejos por niños y adultos. En días de visita solía imitar risas, llamar a los nombres de los voluntarios e incluso entonar fragmentos de las canciones que Eduardo tocaba en el piano. El espacio recibió el apoyo de la municipalidad y muchos vecinos comenzaron a contribuir con donaciones y trabajo voluntario. Luana, a pesar de que la edad avanzaba, mantenía una energía firme y un corazón liviano. Era como si Tito le hubiera devuelto no solo la alegría, sino el tiempo perdido. Cuando Tito finalmente partió, en una tranquila mañana de primavera, el impacto fue profundo. No hubo una tristeza desesperada, sino un silencio respetuoso y lleno de gratitud. Eduardo tomó la mano de Luana y, juntos, enterraron el pequeño cuerpo en el jardín que él tanto amaba, bajo un árbol en el que solía cantar. Junto a la tumba, una placa sencilla decía: «Nunca renuncies a la vida, aunque parezca silenciosa». La frase del antiguo mensaje adquiría ahora un nuevo significado, no solo para Luana, sino para todos aquellos que se cruzaron en el camino de Tito. Su historia permaneció viva no solo en la memoria, sino también en el festival anual, en el perfil en línea, en el canto de las aves que ahora habitaban el refugio, y en el corazón de una señora que, al acoger a un pájaro herido, descubrió que ella también podía ser salvada.